Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto nuevamente tenerlos por aquí. En esta oportunidad tengo a la psicóloga Paola Muñoz Valera. Ella también es de mi país, de Perú, y es psicoterapeuta gestáltica. Trabaja con niños, adolescentes y adultos sobre todo en este tiempo que también lo puede manejar de tema online. Y ya cuando todo pase, tengan en cuenta que ella trabaja tanto de manera individual como grupal. Le voy a dar pase para que pueda darnos como que un saludito. ¿Qué tal, Paola? Hola, ¿qué tal? Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola a todos. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder ahora compartir, sí, un poco desde mi experiencia, desde mi enfoque, este tema que es tan relevante siempre y creo que más en estos últimos tiempos en que creo que todos estamos conectando un poco más con diversas emociones, ¿no? Entonces la tristeza es una de las emociones principales que sentimos, nos acompaña a lo largo de la vida y creo que es súper importante poder entender un poquito más de ella. Así que gracias por el espacio. Genial. Y ya que justo mencionó la palabra clave, hoy día el tema que vamos a tratar es cómo acompañar en la tristeza. Incluso vamos a tocar los puntos de con los niños, el miedo y a veces también este proceso de resiliencia que se suele presentar. Entonces, para aterrizar un poco la idea, ¿qué es la tristeza desde este punto psicológico? Sí, mira, a mí me gustaría empezar diciendo un poco que las emociones, para entender, porque la tristeza es una emoción del ser humano, ¿no? Son como impulsos que nos llevan a hacer o no hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, también tenemos que entender que hay dos tipos de emociones, que es bueno también saberlo, ¿no? Hay muchas clasificaciones de la emoción, pero hay una que es bien sencilla y creo que todos podemos entender y es bueno que lo sepamos, que tiene que ver con las emociones positivas y negativas, ¿no? Se habla mucho de emociones positivas y negativas. Pero a veces se confunde por el término, ¿no? Pensamos que las emociones positivas son las emociones buenas y que son adecuadas de sentir, y que las emociones negativas son las emociones malas y por lo tanto no hay que sentirlas. Pero esa clasificación no va en ese sentido. Las emociones positivas tienen que ver con aquellas que nos hacen sentir bienestar, por ejemplo, la alegría, la calma, ¿no? Y las emociones negativas tienen que ver con estas emociones que más bien nos llevan a un estado de malestar, un estado que no es cómodo para nosotros, ¿no? Pero que no significa que sean malas, sino que simplemente desde el malestar es que se manifiesta, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida, pues tenemos momentos de bienestar y de malestar. Diciendo esto, ¿no? Obviamente la tristeza estaría dentro de estas emociones negativas porque es un estado interno que nos lleva hacia el malestar, ¿no? Donde vamos a sentir de repente decaimiento, un estado de ánimo bajo, donde también nos sentimos a veces como muy vulnerables, ¿no? Como que algo nos puede pasar y que no podemos con eso, ¿no? Entonces la tristeza es eso. ¿Qué es lo que necesita la tristeza? La tristeza es una emoción que necesita tiempo y paciencia, porque no pasa sino más. Entonces es una de las emociones que necesita tiempo y paciencia. Eh, y que también es cierto que no podemos juzgar, ¿no? Si es bueno o malo lo que nos duele a nosotros o a los demás. Todo nos puede doler en realidad. La tristeza tiene como, podría tener como muchas causas, pero una de las causas principales de la tristeza es la pérdida, ¿no? Cuando perdemos algo. Y aquí viene esta palabra muy conocida que tiene que ver con duelo, que creo que todos hemos escuchado acerca de los procesos de duelo, ¿no? Y un duelo es una pérdida, es algo que perdí. También asociamos mucho la pérdida a la pérdida de un ser humano, ¿no? Puede ser una muerte, ¿no? Que es lo que generalmente pensamos, pero también tiene que ver con pérdidas porque de repente la persona, si hablamos de personas, se fue de viaje, de repente me mudo, ¿no? En esta cuarentena, por ejemplo, es muy común, digamos, o está bien, ¿no? Es normal que sintamos tristeza porque hemos tenido muchas pérdidas. Y no hablo solamente de pérdidas de personas. Hemos perdido, por ejemplo, nuestro estilo de vida. Muchas personas han perdido, por ejemplo, el trabajo, han perdido de repente libertad que podían sentir de ir para aquí o para allá, han perdido contacto directo con los amigos, ¿no? Entonces, esa es la tristeza, tiene que ver con pérdidas y definitivamente pues estamos atravesando eso, ¿no? Es parte de, y la vida
está llena de pérdidas, ¿no? Es parte de la vida, no con eso la vida es fea, sino que es parte de la vida porque dentro de un ratito vamos a ver también para qué nos sirve, ¿no? Todo esto, para qué nos sirve la tristeza y las pérdidas, pero eso es lo que sería un poquito la tristeza. Y de alguna manera, en realidad es como inevitable sentirte triste. Es como que cuando llega, pero hay personas que están incluso automáticamente, parece, evitando sentirse tristes. Y buscan cualquier cosa para de pronto no sentirlo, que era lo que hablabas acerca de las emociones. En todo caso, ¿por qué crees tú, o por qué se consideraría que las personas quizás no conocen o tienen miedo a conocer sus emociones? De repente en los casos que te ha pasado, ¿no? Que a veces no quieren, es como que tienen ese mecanismo de defensa de no, yo nunca estoy triste, quiero estar siempre alegre. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, con lo que escuchamos. Hay algo que nosotros llamamos introyectos, ¿no? Que los introyectos son estos deberías o no deberías que todos tenemos dentro, todos los tenemos, ¿no? Entonces de repente uno es, no debería estar triste, ¿no? O las personas fuertes, y si yo me quiero considerar una persona fuerte, no deberían experimentar tristeza, ¿no? No se debería llorar, llorar es malo, es signo de debilidad, ¿no? Entonces, tenemos ahí, o sea, vamos, llorando. exacto, no, y es parte natural, además limpias toxinas en el cuerpo, llorar cura, es de liberación, es natural en el ser humano, pero vamos creciendo como con estas cosas que escuchamos en el ambiente, ¿no? Cuando vamos creciendo puede ser de X personas, de no sé, de lo que dice la sociedad en general, de nuestros papás, de nuestros profesores, amigos, etcétera. Y claro, eso muchas veces nos confunde y hace que algo que es tan natural como las emociones, las terminemos reprimiendo. Aquí quería yo decir algo que me parece bien importante, que tiene que ver con, como con esta responsabilidad que tengo yo sobre mis emociones, ¿ya? Porque ahí creo que también hay una gran confusión y desde ahí creo que a veces tendemos a negar lo innegable, ¿no? Y es que hay una frase muy bonita que a mí me gusta y que usamos mucho en Gestal, ¿no? Y que dice así, yo no soy responsable de lo que siento, pero sí soy responsable de lo que hago con lo que siento. ¿Qué significa esto, no? Hemos dicho que las emociones son impulsos, entonces yo no puedo controlar que aparezca o no. Yo no puedo controlar o no que cierta situación a mí me ponga triste, ansioso, me dé miedo, me dé alegría. Simplemente la emoción aparece, es un impulso. En ese sentido, todos sentimos todas las emociones, porque yo no puedo controlar que aparezca o no. Y a veces por ahí va un poco el error, cuando yo trabajo para no sentir las emociones. Y ese trabajo interno que hago no funciona, pues. Y sigo sintiendo y entonces digo, ay, acá algo malo pasa porque no funciona, esto yo no debería sentirlo. Pero no va por ahí, porque lo que siento, siento. Esa sí es natural, es un impulso. Pero como dice la frase, obviamente que sí puedo trabajar y que sí puedo hacer algo para ver qué hago con esa emoción. Porque entonces sí, puedo permitir que esa emoción invada mi vida y vivir la vida solo desde esa emoción, o puedo hacer algo con ella, ¿no? Acompañarla, hay algunas estrategias que podemos ver, ¿no? Para acompañar la emoción, que pase, que tome su tiempo, que pase, y luego transitar la vida desde otras emociones. Las emociones no son permanentes, ¿no? Las emociones cambian, eso también es importante saber, ¿no? Que las emociones van cambiando. Sí hay periodos más largos de tristeza, dependiendo qué haya pasado, cómo me haya afectado, ¿no? Decíamos que eso no es juzgable, ¿no? Y cada quien también según su experiencia, algo le caerá mejor o peor. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que hay dos personas que pierden el trabajo. De repente una se pone muy triste y le cuesta mucho o le toma más tiempo salir de ese duelo de pérdida. Otra persona de repente dice, bueno, ya está todo bien y se puede acomodar mucho más rápido esa situación. ¿Quién está mejor o peor? No podemos decir eso porque tendríamos que ver ahí cuál ha sido la experiencia de vida de esa persona, si ha tenido pérdidas previas, qué tipo de pérdidas, si en su vida ha aprendido como estas estrategias de afrontamiento que tienen que ver con lo que tú mencionabas de la resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad de poder adaptarme a las situaciones adversas, de poder adaptarme al cambio. Entonces, he tenido a lo largo de mi vida oportunidad de ensayarlo, de promoverlo,
¿no? De ir como reforzando estos recursos o de repente no. Desde ahí por eso no es juzgable ninguna tristeza, ¿no? Ni ninguna intensidad de tristeza. Correcto, incluso algunas personas creen que hay personas que no tienen recursos y considero que todos tienen recursos, solo de que no los conocen como bien mencionabas. Y hay una gran diferencia entre la emoción y el sentimiento y a veces las personas tampoco la conocen, ya sea por la intensidad o por la duración, cómo se presenta esta. Entonces, eso me parece también perfecto, porque ahora que mencionaste el tema de los duelos, y no para ahondar mucho, pero hay personas que incluso cuando están en duelo, sea la pérdida que sea, ellos mismos dicen, no me puedo dar el lujo de ponerme triste, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces, y el cuerpo es sabio porque como dices, inevitablemente vas a sentir. En ese momento puedes decir que no lo quieres sentir y que tienes que seguir trabajando, pero llega en algún momento que la emoción llega y te puedes sentir derrumbar quizás. Entonces, ahí es como entramos a esto de cómo podemos acompañarnos en la tristeza. Perfecto, sí. Bueno, simplemente para simplificar, ¿no? Para tener en cuenta que el duelo no es más, es algo bien sencillo el duelo. El duelo es simplemente la experiencia que tiene una persona tras una pérdida, ¿no? Y el proceso que sigue a esa experiencia de pérdida. Eso es el duelo, ¿no? Entonces, sí, pues, duelos atravesamos todos, como decía hace un rato, ¿no? Y es sí importante ver cómo nos acompañamos. Yo lo veo mucho, o sea, esto que has dicho es totalmente cierto, Michelle, yo lo veo mucho en mi experiencia como psicoterapeuta, ¿no? De cuando los duelos se acumulan, ¿no? Un duelo, ¿no? De repente, y dependiendo del tipo de duelo, ¿no? Yo lo podría hacer como, ya, lo paso rapidito, ¿no? O con estas frases que sí ayudan, pero que a veces también invitan a la negación hacia nosotros mismos y a veces invitamos a los demás también, ¿no? Con que, y que no, que, o sea, que sí tienen espacio de verdad estas frases, pero que también hay que darle espacio a la tristeza. Y es como, no sé, pues, todo pasó por algo, hay realidades peores, ¿no? Esta persona está mejor en donde está. Y es verdad, pero arrancar con eso de raíz es, ok, como es así, como todo pasa por algo, como esta persona está mejor, como esto no era tan importante, claro, entonces pareciera que no tengo permiso de sentir, ¿no? Porque no tendría mucha lógica sentirlo desde ahí. Entonces, a veces eso corta. Yo creo que el primer acompañamiento también, como bien lo has dicho, es de uno a uno mismo, ¿no? Entonces, también yo creo que ahí, ya que he hablado de los introyectos hace un ratito, yo invitaría a todos los que están viendo esta entrevista a preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles serían estos introyectos míos con respecto a la tristeza? ¿Qué creo yo de la tristeza? ¿Es buena, es mala? ¿No? Cuando estoy triste, ¿cómo me acompaño? Ya, sal rápido de ahí, ya estás grande, no te hagas tantos problemas, o me doy un espacio para estar conmigo, ¿no? Para tomarme un rato y reflexionar y pensar, ¿no? ¿Cómo hago? Porque acordémonos que también existe otra cosa bien importante, algunos teóricos lo llaman como metaemoción o emoción secundaria, ¿no? Yo me siento triste. ¿Y qué me pasa a mí cuando me siento triste? Me da cólera sentirme triste, me pongo de repente, si quieres, empática porque me siento triste, me pongo más triste porque me siento triste, me pongo ansiosa porque entonces algo malo hay porque me pongo triste. Entonces, como mirar, ¿no? Y mirar si este acompañamiento que me estoy haciendo yo a mí misma, ¿no? Con respecto a los mensajes que me estoy dando y a las emociones que se están generando por esos mensajes, me ayudan a salir de la tristeza, me ayudan a que permanezca y se ponga peor, ¿no? Porque sí, claro, encima yo me asusto, ni me digo, Paola, ¿cómo vas a estar sintiendo tristeza por esta cosa tan simple? Estás mal, ¿no? Qué inmadura. Me voy a asustar, o sea, me pongo peor, o simplemente lo que hago es como duermo la tristeza, y como bien has dicho, lo veo mucho en mis casos, va a volver a aparecer, ¿no? Y más si voy acumulando duelos, en algún momento esos duelos van a aparecer, ¿no? Sea de forma directa porque me conecto con el duelo o a través de otra sintomatología o de otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. ¿Cómo me acompaño? Me preguntabas, ¿no? Yo creo que lo primero es como, ahí yo iría a nosotros y a los demás, ¿ya? Okay. ¿Cómo acompañar la tristeza con respecto a nuestra tristeza o a la tristeza que el otro puede sentir, ¿no? Primero es poder escuchar la tristeza, o sea, darme cuenta que ahí hay tristeza,
¿ok? Y no juzgarla, o sea, esto de no decir si es bueno o malo lo que estoy sintiendo, porque en ese sentido voy a poder acoger esta tristeza, ¿no? Reconocerla y acogerla en mí, ¿no? Y si la puedo reconocer y acoger, puedo hacer algo al respecto o puedo ayudar a la persona a hacer algo al respecto, porque si no la reconozco y no la acojo es como, no existe, entonces no hago nada, ¿no? Y ahí ya vienen varios caminos de qué puedo hacer con la tristeza. Puedo llorarla, puedo expresarla a través de contárselo a alguien, a través de escribir cómo me estoy sintiendo, ¿no? Puedo de repente, si es otra persona, ser empática con la otra persona y acompañarla, así como me acompaño a mí mismo y soy empático conmigo mismo, ¿no? Y ser empático, acá también quiero resaltar algo, ser empático no quiere decir tener la solución ni el consejo ideal. Ser empático simplemente es acompañar, entender. Entonces, entender al otro y entenderme yo mismo, ¿no? Si yo le estoy sintiendo, ¿no? Y es eso, ir como transitando, si yo la reconozco, la acepto, porque entonces ya hay algo que trabajar, puedo ir viendo cómo la voy canalizando, ¿no? Con las personas, escribiendo, dibujando, etcétera, ¿no? Luego la voy a poder ir regulando, porque ya estoy haciendo algo. Si no hago algo, simplemente no la voy a poder regular. Entonces ya la puedo ir regulando, ¿no? Y desde ahí también puedo ir viendo ya como otras estrategias de bienestar que promuevan en mí el bienestar. Pero vuelvo a repetir, la tristeza necesita tiempo y paciencia. O sea, esto no lo voy a hacer en 5 minutos, ¿no? Va a haber un tiempo en que necesito estar conmigo, reflexionar, consolarme, acompañarme, ser empático, igual que con la otra persona, que vaya expresando o yo voy expresando, y luego de eso ya puedo estar preparada para hacer como estas otras estrategias de bienestar, ¿no? Que ahí también otra vez tiene que ver con la resiliencia, cómo me adapto a todo este cambio, ¿no? Y podría ser, no sé, seguir haciendo el deporte que siempre hago, ¿no? De repente, bueno, ahorita no se puede, pero se puede virtualmente y en tiempos regulares también, no sé, salir con amigos, ¿no? No sé, me gustan los libros, de repente visitar librerías, o sea, ya comenzar a hacer otros movimientos, ya fuera de la tristeza, hacer yoga, no sé, que a mí me permitan estar mejor. Pero sí es verdad que no puedo empezar por eso. O sea, si no hay un espacio para darle a la tristeza y yo de frente me voy a hacer ejercicio, de frente me voy a hacer yoga, no digo que no te ayude, sí te va a ayudar en ese momento, pero no estoy trabajando la base y es probable que esta tristeza, la tristeza busca su espacio y su tiempo, la tristeza busca salir. Entonces, si no, va a seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, sí está bueno, pero como ir siguiendo un poquito los pasos y la paciencia. No es fácil porque es malestar, pero a veces también hay que estar conectado con el malestar, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la sabiduría de las emociones, ¿no? Todas las emociones son sabias y nos traen un mensaje, ¿no? Entonces, eso también. Sobre todo ahora que vivimos en un tiempo que la mayoría de las personas lo quieren todo rápido, rápido Uh-huh. y fácil. Entonces, por eso es que ahora también muchas veces yo digo que la gente tiene que estar atenta porque hay muchos por ahí lucrando con la salud, incluso la salud Uh-huh. mental, porque de pronto te venden un curso mágico que te dicen, en media hora soluciona tu vida, te vamos a dar los tips necesarios. Uh-huh. Entonces, la gente quiere todo esto rápido porque muchas veces no quiere eso, entrar a conocerse. Y es bueno Uh-huh. aclarar eso, de que no hay recetas mágicas, que es Exacto. importante de pronto conocernos así el camino sea largo. Y qué bueno lo que también mencionabas explicando acerca de la empatía, porque me ha pasado muchos casos, ya sea con amigos o también por pacientes o algo, y la Uh-huh. gente no es tan empática. En su afán de querer ayudar, de pronto te dicen, oye, pero ya pásalo, ya no es para Uh-huh. tanto, ya No supéralo, valía ya la tienes muy pena, ¿no? poquito. No valía tanto la pena, si estás mejor, ¿no? Claro, ajá. Empiezan a lanzar sus frases como que de consoladoras, pero Ujú, incluso diciendo, oye, yo lo pasé más rápido, tanto te dura a ti, ya, ujú, supéralo. ujú. Entonces, como decía, cada quien tiene su propio tiempo y es bueno aprender a respetar eso, ¿no? A Sí, respetar y hacer ese acompañamiento sabio. Y justo mencionar, me parece que mencionaste algunas, pero no sé si habrán algunas más preguntas que nos lleven a pensar realmente cómo estamos. ujú.
Ujú, sí, perfecto. De hecho, tengo por aquí algunas que tengo aquí a la mano y que de repente nos ayudan a reflexionar un poquito. Pero antes de eso, yo también quiero coger algo que tú has dicho, Michelle, que está súper interesante sobre la tristeza y cómo nos lleva, o sea, que no podemos escapar de ella, porque, y justo la tristeza tiene esa función, ¿no? Yo hablaba de la sabiduría de las emociones, es como, ok, ¿y cuál es la función de la tristeza? Una de las funciones de la tristeza es este poder retirarnos cuando estamos tristes, ¿no? No tenemos muchas ganas de estar con las personas ni estar en grandes ambientes con mucha bulla. Generalmente nos da ganas de estar solitos, de ir a nuestro cuarto, de taparnos, no, no sé, ¿no? De estar así como así muy para adentro. La tristeza justo hace eso, nos lleva a recogernos, nos lleva a estar muy adentro, muy en contacto con lo que hay dentro de nosotros. Y sí, pues a veces tenemos cosas que resolver y ese contacto real, porque este sí es un contacto auténtico y real, nos cuesta poder sostenerlo, ¿no? Y por eso a veces nos da miedo la tristeza. Pero este contacto también real con lo que hay adentro nos permite reflexionar. Nos ha pasado a todos, ¿no? Que cuando de repente estamos tristes por algo, sí o no que andamos dándole y pensamos en lo mismo y cómo fue y qué pasó y qué yo dije, qué Y dijo le el pones otro, por qué música lo dijo triste para y te motivarnos. pones música triste, ¿no? Entonces, a veces tendemos a eso, pero eso también tiene una función y es que en este repetir o reflexión constante nos damos cuenta de cosas. Y como nos damos cuenta de cosas, desde ahí también tomamos ciertas decisiones y determinaciones, ¿no? Y de repente digo, no, aquí no debí permitir eso, no debí decir esto, ¿no? O no, a partir de ahora yo voy a, no sé, hacer esto, tomar este curso, tomar esta decisión, ¿no? Entonces puedo implementar determinaciones y cambios, nuevamente con paciencia, pero este análisis profundo, este contacto profundo al que me lleva la tristeza nos ayuda también a eso, ¿no? Y lo otro que tiene, para decirlo así en chiquitito porque me parece súper importante, es que, ¿te acuerdas que yo hablaba de la tristeza y este estado de vulnerabilidad, que nos sentimos vulnerables, ¿no? Eso también nos permite cuidarnos y ser cuidados. Todos somos vulnerables, no quiere decir que vivimos vulnerables todo el tiempo y a cada rato, pero este estado de vulnerabilidad, cuando yo me siento vulnerable, me permito cuidarme, mimarme, apapacharme, taparme con esa colchita rica, estar un ratito sola, ¿no? Y también es bueno permitir que me cuiden, buscar un espacio seguro, personas con las que me siento segura y desde ahí permitir que me acompañen, que me cuidan, que me acojan, ¿no? Y esta es otra función muy importante que tiene la tristeza, así como también en estas reflexiones la tristeza también nos permite valorar lo que tuvimos o lo que tenemos, ¿no? Y esa es como otra cosa bien importante de la tristeza también, ¿no? Entonces, nada, ahora sí, si quieres les comparto las preguntitas. A ver, Uh vamos. -huh. Yo también las voy a Perfecto. anotar para luego tenerlas. Bueno, son varias. Yo en verdad les invitaría que a los que estén viendo la entrevista, si pueden, se tomen un ratito y cierren sus ojos, ¿ya? Entonces, nada, yo voy guiando un poquito, ¿ya? Cierren sus ojos, respiren un poquito, si puedan, hagan un par, unas 2 o 3 respiraciones profundas. Y yo voy a ir leyendo unas preguntas y nos vamos a ir respondiendo cada uno de nosotros estas preguntas de manera personal, a manera de una autoobservación, pero sin juzgarnos, sin decirnos si estamos bien o mal, simplemente para darnos cuenta, simplemente para autoobservarnos. Entonces, me pregunto, ¿cómo siento yo la tristeza? ¿Cómo la siento en mi cuerpo cuando la experimento? Cuando siento tristeza, ¿cómo se expresa en mi ánimo y en mi día a día? ¿Acepto la emoción de la tristeza en mí? Cuando estoy triste, ¿me permito llorar? Y voy respondiendo siempre sin juzgarme, solamente observando.
¿cómo hago para desahogarme cuando estoy triste? ¿Hablo con alguien? ¿Escribo algo? ¿Me doy el espacio necesario para vivir mi tristeza? ¿O me apuro? ¿Me dejo acompañar cuando siento tristeza? ¿O permanezco más aislado? ¿Y cómo acompaño yo también a los otros cuando están tristes? ¿Les permito estar tristes? ¿O los empujo a estar bien? Y me pregunto finalmente, ¿qué me está tratando de decir la tristeza cuando la siento? O de repente las últimas tristezas que he experimentado. ¿Qué estarán tratando de decirme? ¿Cómo es que quiere ayudarme esta tristeza y que por eso aparece en mí? Hacemos nuevamente 3 respiraciones profundas. Sabemos que lo que hemos hecho es observar más que juzgar. Y ahora estamos con nueva información acerca de mi relación con la tristeza. Y luego, muy lentito y poco a poco, voy abriendo nuevamente mis ojos. Y bueno, esas son un poco las preguntas de reflexión para irme como mirando, que eso es bien importante también, ¿no? Igual esa parte también la voy a cortar para solo ponerle a ellos, porque ha sido un momento bonito para que ellos entren en esa reflexión y puedan disfrutar el poder de la respiración, que a veces no respiramos de la forma correcta Ajá. también. Uh-huh. Qué importante que es. Exacto, justo ahora que lo dices, Michelle, respirar es otra de las formas y de las estrategias que me llevan al bienestar, ¿no? Yo les hablaba de yoga, de ejercicios, solo respirar, ¿no? No necesito ir en ningún sitio, solo respirar, y para esto existen muchos tutoriales, ¿no? El solo respirar ya también me ayuda a entrar en un estado de bienestar, porque me permite estar en contacto con el aquí y el ahora. La tristeza, lo que pasa con la tristeza es que me lleva mucho al pasado, ¿no? Tiene como esa cualidad de llevarme mucho a hechos del pasado, y los hechos del pasado yo ya no los puedo cambiar, no los puedo reestructurar porque ya pasaron como pasaron. Entonces, esto también hace la tristeza. Estoy mucho ahí donde no puedo hacer nada, donde hay muy poco que controlar, y eso me lleva al malestar. Cuando yo respiro, me pongo en el presente, aquí y ahora, y eso colabora con un estado de bienestar, ¿no? Sí, excelente. Correcto, porque si bien es cierto, pues estar triste va a ser inevitable y nadie te va a decir que no lo estés. De pronto el tema empieza también cuando nos quedamos anclados en la tristeza y ya no queremos salir de ahí. Como dices, es acompañarnos, es acurrucarnos en la cama y taparnos. De pronto empieza a ser más bien tan bueno de que te quieres quedar ahí, y pasamos a esto que es la depresión también. Y que a veces la gente comúnmente a todo le llama depresión. Y no es así. Exacto, y no es así. O nos da mucho miedo de que la tristeza ya sea depresión y que por eso también no quiero sentirla, ¿no? Y no, la tristeza no es depresión, ¿no? El duelo no es depresión. La tristeza y el duelo son procesos normales, adecuados, por los que pasamos todos los seres humanos, ¿no? La depresión ya más bien tiene que ver con, como bien lo has dicho, Michelle, con la prolongación de esta tristeza, con la intensidad de esta tristeza, y cómo esta prolongación e intensidad afecta mi funcionalidad en el día a día, ¿no? Entonces, si yo ya veo que, claro, no sé, si he perdido a alguien, lógico que los días siguientes a eso
no voy a poder trabajar como trabajo siempre. Es más, muchas personas se toman varios días y eso está muy bien porque no soy un robot, necesito mi tiempo. Pero también es verdad que poco a poco me voy insertando, poco a poco me siento un poquito mejor, poco a poco voy haciendo estas cosas. Y yo siempre eso también les digo a mis pacientes, o sea, miro para atrás y veo, ¿no? Sí, puedo seguir triste, no hay ningún problema, pero cómo está esa intensidad, cómo está esa frecuencia de la tristeza, ¿no? Entonces, si yo digo, no, sí, o sea, dentro de todo estoy bien, me cuesta, pero voy haciendo mis cosas, ok, probablemente sea el proceso de duelo o el proceso de tristeza. Si esto se prolonga mucho y se pone tan intenso que yo ya no puedo funcionar, no puedo hacer mi trabajo, las cosas de la casa tampoco de repente, no lo que tengo que hacer, no sé, tender mi cama, incluso desde este arreglo personal, ¿no? O sea, siento que ya no puedo funcionar en lo que yo realmente o antes funcionaba bien, eh, ya sería como un signo de alarma, ¿no? Entonces ya podría pensar que de repente algo más está pasando, que esta tristeza, como dices, se ha anclado muy fuerte, o también cuando ya no solamente esto tiene que ver con lo de afuera, sino que me lo atribuyo, ¿no? Sino es como esta sensación de inutilidad o de que no valgo, no tiene mucho que ver con autoestima, a veces también como que no valgo, como esta visión negativa de mí, de la vida, del futuro, ¿no? Y que se extiende por mucho tiempo y no, es como no hay momentos donde pueda verlo diferente, como que me invadió. Entonces ahí podríamos pensar de repente en una depresión y sí sería bueno, ya si es una depresión, sí buscar ayuda, ¿no? Primero para que me evalúen y me digan si es depresión o no, y luego para el tratamiento correspondiente, ¿no? Porque eso sí, ya estamos hablando de un trastorno, de una enfermedad, no tengo por qué poder solo, ya eso no tiene que ver con la voluntad, ¿no? O sea, o voluntad de querer cambiar, pero no es que, yo me voy a resolver la depresión. Si es depresión, sí voy a necesitar probablemente ayuda, y está bien, ¿no? Y eso no tiene nada de mal. Y es Uh-huh. súper porque de eso también se trata estos espacios, de ir quebrando un poco, rompiendo estos mitos y tabús acerca de ir con el psicólogo, que ya Uh-huh. todo el mundo creo que de poquitos va entendiendo, incluso con este lenguaje, que gracias a los invitados que también han entendido, se han acomodado un lenguaje social de las personas y no con palabras a veces técnicas que las personas dicen, ¿qué dijo? No le Uh-huh. entendí nada. Uh-huh. Entonces, eso es bueno. ¿No? Ponernos también en ese lado de la empatía de que no todos estudiaron psicología. Uh-huh. Y dime algo, ¿hay gran diferencia al momento de acompañar a los niños cuando ellos están tristes? Porque a veces ellos también están recién experimentando y conociendo sus Ajá. emociones. Uh-huh. Sí, es diferente definitivamente por dos motivos. Primero, hace un ratito he hablado del pasado y del aquí y el ahora, ¿no es cierto? Los niños tienen esta cualidad muy bonita y que los adultos hemos perdido de vivir en el aquí y el ahora. El niño vive en el presente. Y en ese sentido, como vive en el presente, también la intensidad con la que experimenta la emoción es mucho más fuerte, ¿no? La siente plena, plena, plena. Entonces, por eso a veces las cóleras son muy intensas, las alegrías son muy intensas, todo es muy intenso, ¿no? Porque lo vive plenamente. Entonces, así también puede ser la tristeza. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que el niño lo va a sentir y por lo tanto no podemos analizar la tristeza del niño desde el adulto, no desde mi yo adulto, porque además también nosotros como adultos, claro, ya tenemos más experiencia, analizamos las cosas de manera diferente, nuestro desarrollo cognitivo obviamente está más avanzado que el del niño, entonces el niño a veces no tiene todavía esta capacidad para encuadrar las situaciones, para encontrarle el sentido, para poder analizarlas y desde ahí también vive la intensidad de la tristeza, ¿no? Entonces, lo primero con los niños es poder validar su tristeza, porque si no los hacemos sentir inadecuados. De repente el niño está muy triste porque se le perdió su carrito preferido, ¿no? Y para nosotros, ay, pero tienes tantos, no tienes como 20 más, ¿no? Entonces, pero es como decir, sí, corazón, ¿no? O sea, qué pena que se haya perdido tu carrito y era tu carrito preferido, ¿no? Qué pena que eso te haya pasado, ¿no? Qué pena que se haya perdido el carrito. Entonces, como validar, porque sí, pues para él, si nos ponemos en sus zapatos, hablando de empatía, es su carrito y es todo, ¿no? Y además el juego es cosa seria para los niños, no es solamente algo divertido, ¿no? Entonces, eso primero, como validar la tristeza, ¿no? Y luego de eso,
también buscar como darles compañía, poder un ratito como acompañar, como sostener esa tristeza. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, permitir el llanto, ¿no? Y otra vez la concepción que tenemos del llanto, porque a veces queremos cortar el llanto al toque. Y ahí tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué lo queremos cortar? ¿Es por él o es por la incomodidad que nosotros sentimos ante el llanto del otro? ¿No? Justo la Entonces, paciencia. Con la que... ajá, exacto. Entonces, acompañar, que puede ser acompañar en el llanto. Sí, corazón, llora un ratito, todo está bien, entiendo que estás triste, ya va a pasar. Lo acojo un poquito desde lo físico, pero ahí también hay que tener cuidado con el niño y con el adulto. A veces vamos y acogemos desde lo físico, ¿no? Esto va a depender de varias cosas. Primero, del grado de cercanía, de relación de intimidad que yo tenga con la persona. Y segundo, hacerlo con aproximaciones. Porque si de repente yo me puse a llorar y claro, viene el otro y así me abraza y no sé qué, lo que hago es cortar el proceso en lugar de acompañarlo, ¿no? Entonces hay que mirar, ¿no? Siempre acercarse con suavidad, ¿no? Y al mismo tiempo permitir que pueda seguir sintiendo lo que está sintiendo mientras lo acompaño desde ahí también, ¿no? Entonces acojo, comprendo, acompaño, ¿no? Y luego de eso también viene la otra parte, ¿no? Entonces podemos ver ya con el niño, ya desde mi yo adulto, ahora sí, poder decirle, a ver corazón, ¿qué podemos hacer? ¿Lo buscamos más o ya no? Bueno, hoy día si no quieres no juegas con tus carritos, pero de repente mañana podemos buscar otro que te guste un montón dentro de los que tienes, o vamos a hacer otra cosa, veamos una película para estar un poquito mejor, pero luego de ese espacio que el niño necesita, ¿no? Y que, ojo, en el adulto también pasa, puede ser repetitivo, porque ahorita ya me calmé, estoy bien, pero más tarde me vuelvo a acordar, o sea, eso nos pasa a todos y es normal. Entonces, otra vez necesitaré un espacito y luego de eso puedo salir y continuar y buscar otras cosas de bienestar, ¿no? Pero con el niño es mucho eso, ¿no? No querer que entienda como un adulto, sino ponernos en ese lugar de la intensidad de cómo el niño vive la emoción. Y el niño está aprendiendo, entonces el permitirle llorar también es bien importante, ¿no? No se va a quedar ahí, pero sí poder como acompañarlo con esto porque es válido lo que está experimentando, ¿no? Correcto. Sí. Y qué importante es eso para los padres también entender que es bueno de que vayan a hacer terapia y que rompan, mejor dicho, esas cosas que a veces traían de casa, que a ellos incluso los han roto. Y esa, su misma incapacidad en ese momento de no saber cómo manejar la situación, lo quieren cortar. Ya no llores, todo está bien, ¿qué quieres? ¿Te compro otro? ¿Te doy esto? ¿Te doy lo otro? Y empiezan a compensar con cosas para no experimentar eso. Y qué bonito es aclararlo, de verdad. Creo que el tiempo nos va a quedar como que corto, porque siempre quisiéramos hablar muchas cosas y de hecho que van a salir en algún momento preguntas, así que si te vuelvo a hacer alguna invitación, espero contar contigo. Sí, con mucho gusto, gracias. Y igual aquí para poder de pronto cerrar, hay dos puntos que de pronto los podemos tocar de manera breve o como tú lo quieras tocar, como las autoafirmaciones, que de pronto sí las mencionaste en algún momento, pero quizás ver si son positivas, negativas o en qué nivel manejarlas. Y pues despedirnos como la forma en la que tú quieras también despedirte. Sí, perfecto. No, sí, las autoafirmaciones tienen que ver con estos mensajes que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que también estar atentos, como les decía al inicio, de ver qué nos estamos diciendo realmente cuando nos sentimos tristes, nos apuramos, ¿no? Que tiene que ver con la reflexión también, ¿no? Eso nos va a ayudar a mirar cuáles son nuestras autoafirmaciones al respecto. Y yo más bien lo que también quería contarles un poquito son algunas autoafirmaciones, ¿no? También, bueno, aprovecho para decirles que lo que les he contado un poquito de las preguntas de reflexión y estas autoafirmaciones, hay un libro muy bonito que se llama Abraza tus emociones, ¿ya? Que es de Abraza tus emociones, que es de Rosalía Pérez. Entonces, que también es muy lindo, de muy fácil lectura, ¿no? Entonces, de repente aquí a los oyentes les puede interesar y lo pueden conseguir y es un libro que acompaña muy bonito. Entonces, hay algunas autoafirmaciones aquí para la tristeza, que más bien son las que promueven un poquito el bienestar y que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Entonces, también... Dime algo antes sí, igual dime. antes que empieces. ¿Ella es peruana o de dónde es? No, Rosalía Pérez. no, ella es... Te doy el dato porque Bueno, ahorita no me acuerdo de okay. dónde es, pero no es peruana, Sí, eso sí sí. te puedo No es decir que peruana. no es peruana. Entonces Sí. igual para saber igual
los que lo puedan conseguir, porque de repente se conectan de diferentes lados, quizás también esté de manera online o en PDF o en algo. Ojalá, la verdad que Entonces, eso sí no lo sé, pero, ajá, sí. Genial. Entonces, abraza a tus emociones de Rosalía Pérez. Exacto. Entonces, nada, de repente yo voy leyendo estas autoafirmaciones, también los que quieran, ahí sentaditos nomás, cierran sus ojos un ratito y las pueden ir repitiendo para sí mismos mientras yo las voy diciendo. El que desea, el que no, que las puede escuchar simplemente. ¿Ok? Muy bien. Yo lo voy a leer desde femenino, ¿no? Yo soy Paola, pero cada quien lo lee también desde el lugar que quiera. Entonces, me siento completa con lo que tengo y con lo que soy. Me permito llorar y ser vulnerable. Vivo la espera a la que me llama la tristeza con paciencia y confianza. Me despido de lo que se fue con paz y gratitud. Me abro a los procesos de transformación a los que me invita la vida. Abrazo mi herida, abrazo mi tristeza. Vivo con plenitud el presente. Aprendo con cada suceso que me ocurre en la vida. Y esas son unas cuantitas afirmaciones que de repente me pueden ayudar al comenzar el día o al terminar el día o en el momento que necesito reforzarme con ellas, ¿no? Y para terminar, en realidad también he traído un poemita que se llama La alegría de la tristeza, que es de Jeff Foster, ¿ok? Jeff con doble F, Foster, para poder compartir con ustedes. La alegría de la tristeza. Es simple. Cuando estés triste, simplemente siéntete triste. No trates de estar feliz. Tratar de hacer algo diferente es agotador. No alejes tu tristeza. No la adormezcas. No trates de superarla. No trates de transformarla. Ni siquiera trates de sanarla. Ni siquiera necesitas aceptarla. Date cuenta que ya ha sido aceptada. Ya hay el espacio suficiente para la tristeza en la inmensidad de tu ser. Tú eres el cielo. La tristeza es solo un clima pasajero. Eres inmenso. La tristeza es temporal. Eres eterno. La tristeza anhela un hogar. Es simple. Cuando estés triste, simplemente siéntete triste. Inclínate ante tu tristeza. Hónrala. Déjala descansar y moverse, y conocerás su carácter sagrado, su vitalidad, su alegría. Bueno. Qué bonito. Qué bonito, y igual voy a pedir la foto para poder compartirlo en comentarios. Ok, muy bien. Súper, Paulita. Muchas gracias por haber estado aquí. Y pues para los que ya tengan preguntas o algo, quedamos entonces al tanto por cualquier cosa. Voy a compartir las redes que maneja Paola dentro de los grupos también que tiene de sus trabajos en Gestal, para que ustedes puedan seguir las páginas y cualquier duda, pues ponerse en contacto con ella. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Michelle, por el espacio. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y gracias a todos también. Nos vemos. Chao, chao.